Machismo, discriminación, la comunidad trans y la prostitución. Son términos que muchos consideran fuertes, tabúes, pero por suerte, hoy en día los avances en la sociedad y educación están presentes. Mi historia es como la historia creo, de cualquier chica o mujer trans que tuvo que transitar y pasar por distintas cosas. Sentirse diferente a lo que el sistema o la sociedad establece. O sea, lo que yo sentía no coincidía quizás con la ropa que tenía que utilizar o como me llamaban. Ejercer la prostitución y trabajar en la calle como única salida para poder vivir. Nosotras, la mayoría de toda mi generación, tuvimos que transitar la calle, la prostitución, porque era el único sustento que teníamos. Tampoco a nosotras nos sirve tener un montón de títulos para tenerlos guardados, porque después a la realidad no nos toman. Violencia, estigmas y dificultades a la hora de querer integrarse en un sistema laboral digno, con el único objetivo de tener una oportunidad de vida. Llevé currículum por todas partes, supermercado, y hospital y distintos lugares. La respuesta siempre era la misma: te vamos a llamar, y sabía que quizás otra persona tenía las mismas capacidades que yo y yo sabía, yo era consciente que el obstáculo era mi identidad, mi sexualidad. Ella y muchas de sus compañeras atravesaron estas situaciones a lo largo de su historia y hoy se suma a Entrecortados para contarlo. En este nuevo capítulo compartimos el testimonio de Jimena Agüero, quien se adentra en cada uno de estos temas con la mirada en el pasado y también en la actualidad. Bueno, Jime, bienvenida. Gracias por visitarnos, gracias por aceptar la invitación aquí a Entrecortados. Bueno, queremos conversar un poco sobre algunos temas que nos parecen interesantes y también conocer un poco tu historia de vida. Quiero arrancar por esta parte, quiero arrancar por conocer a Jime y cómo es la historia de Jime. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy agradecida por la invitación. Mi nombre es Jimena Agüero, tengo 42 años. Soy nacida acá en San Francisco. Mi historia es como la historia creo, de cualquier chica o mujer trans, porque ya no soy más una chica, ya soy una mujer de 42 años, que tuvo que transitar y pasar por distintas cosas. Tuve una niñez bastante linda, con una madre y unos hermanos hermosos. El caos empieza, creo que como en la mayoría de las infancias o de las vidas de las personas, en la adolescencia, cuando empezás a descubrir un montón de cosas que dejan de ser inocente o que dejan de ser lo que te parece. Bien. ¿A qué edad fue más o menos, te acordás? Yo hice mi transición a los 19 años, pero que yo lo sentí es de toda la vida. O sea, nosotros el otro día tuvimos un congreso con las compañeras y los compañeros del trabajo, y nosotras le hacíamos las mismas preguntas que nos hacen a nosotras hasta el día de hoy. ¿Y desde cuándo te sentís así o qué sé yo? La gente queda sorprendida porque, o sea, nadie a la persona heterosexual no se le pregunta ¿desde cuándo te sentís heterosexual o qué te pasó para ser heterosexual? Yo, la verdad, si vos me preguntás, toda la vida. Lo que pasa es que, a ver, cuando vos sos una criatura o sos niña, niño, tu despertar sexual no está a esa edad. Y bueno, y vos jugás, o sea, indistintamente con varones o nenas, y sí, o sea, lo que yo sentía no coincidía quizás con la ropa que tenía que utilizar o como me llamaban. Pero tampoco sabía cómo expresarlo. En la adolescencia, bueno, cuando empiezan a las hormonas y los cambios y todo, ahí sí, sí sabía lo que me pasaba, sí sabía lo que sentía, sí sabía lo que me gustaba, pero también era complicado, o sea, expresar o hablar de lo que yo sentía. Era otra época, a ver, era una época en la que no había
no había internet, no había información, no había nada de lo que hay hoy en día que resulta mucho más cómodo y fácil para un adolescente que está en transición. Además de lo que sentías, como que no tenías una referencia, ¿no? No, y después lo que había siempre de referencia por la tele era siempre, o sea, era lo burdo, se utilizaba, o sea, a las mujeres trans, o sea, para burlarse, usaban siempre, o sea, términos que terminaban, o sea, era, si eras una persona trans o travesti, eras prostituta, drogadicta, siempre por el lado de lo criminal y de lo marginal. Nunca mostraban, hasta que pasaron en los 90, que bueno, que apareció Cris Miró, todo lo anterior, y así mismo, estando ella, todo lo que mostraban era todo malo, o sea, las chicas las llevaban arrestadas en los 90, continuamente por andar en la vía pública. A la mayoría de mis compañeras más grandes le pasó lo mismo acá en la ciudad. Todo eso pasó hasta que nosotras no tuvimos una ley que nos amparaba y que nos ampara y que dejaron de llevarnos por andar vestida, como nos ponían en los artículos en la policía, por vestida inadecuada o por andar haciendo escándalo en la vía pública. Todo eso recién pasó en el 2012, cuando nosotras pudimos ganar la ley de identidad de género, con una lucha de muchísimos años y de un montón de compañeras que murieron con esta lucha y que no pudieron llegar a disfrutar de esta ley. Antes de esto no era impensado un montón de cosas. Y vos desde tu punto de vista, desde tu día a día, ¿sufrías también estas cuestiones de la época, no sé si en tu familia o con el grupo cercano de personas que tenías en su momento? No, yo con mi familia, o sea, obviamente que cuando yo les planteé toda mi realidad, no fue algo tan ameno al principio, después sí, porque resultó algo como muy natural, o sea, no se planteó nunca más nada, ni que por qué, que no. Después con mi entorno, lo que pasa es que nosotras, la mayoría de las mujeres trans, cuando hacemos toda la transición y cambiamos, sabemos que queda un montón de gente en el camino. Pueden ser familiares, pueden ser amistades. Entonces, hacemos como un grupo entre nosotras, porque bueno, es para fortalecernos, para cuidarnos. En ese momento yo, o sea, yo tuve gente muy buena que me ayudó a transitar y transicionar. Pasamos por un montón yo pasé por un montón de situaciones. O sea, mi transición fue una vez que yo terminé el secundario. Todo el proceso del secundario, yo a todo el mundo le digo, o sea, yo sí sufrí la discriminación por parte quizás de mis compañeros, pero también a medida que pasaron los años y también te vas poniendo más grande, vos entendés que, a ver, que bueno, tenían tu misma edad y también tenían el mismo desconocimiento que tenía yo. Lo feo de ese entonces era que yo sufría la discriminación por parte de los profesores. Y no solamente la discriminación, sino sufría el acoso, de que bueno, que el pelo largo no, que esto no, que... O sea, y se supone que bueno, que eran adultos responsables, que quizás deberían de haberme contenido o de haberme, qué sé yo, hablado de una manera totalmente distinta. Sí, no, fue un transitar bastante hostil. Pero bueno, o sea, después en el tiempo todas esas cosas vos las vas sanando, porque te das cuenta que bueno, que todos éramos adolescentes, todos éramos chicos, teníamos toda la misma edad y bueno, yo también me habré reído en su momento, qué sé yo, de otros, y habré hecho lo mismo. O sea, la verdad que esas partes no, es como que no le di tanta importancia de parte de los compañeros. Bien, y luego de esa transición, Sí. ¿no? Después del secundario, hablabas que también en esa época el tema de la parte laboral era muy complicada. ¿Cómo fue el posterior a esto y cómo cambió tu vida y cómo cambió tu día a día? ¿Cuáles fueron las complicaciones que se te presentaban quizás en la sociedad, ¿no? En lo laboral, en el día a día? Sí, mira, yo como te comenté tengo 42 años, yo recién hace 2 años que tengo un empleo. Y no es
que no me capacité, no es que no estudié, no es que no busqué. Llevé currículum por todas partes, supermercado, y hospital y distintos lugares. La respuesta siempre era la misma. Te vamos a llamar, y sabía que quizás otra persona tenía las mismas capacidades que yo y quizás la tomaban. Y yo sabía, yo era consciente que, a ver, que el obstáculo era mi identidad, mi sexualidad. No fue nada fácil. Nosotras, la mayoría de toda mi generación y parte, o sea, atrás y adelante, o sea, chicas mucho más grandes que yo y chicas más chicas que yo, tuvimos que transitar la calle, la prostitución, porque era el único sustento que teníamos. Porque, o sea, nosotros llevábamos currículum o íbamos a buscar trabajo y la respuesta siempre era la misma. Te vamos a llamar, te vamos a tener en cuenta, pero nunca pasaba, nunca sonaba el teléfono, nunca nos volvían a llamar. Yo tuve trabajo hasta que hice mi transición. Cuando yo realicé mi transición completamente, que anduve todo el día, o sea, vestida de mujer y que mi nombre había cambiado y hasta mi aspecto, las puertas se me cerraron completamente en el sistema laboral. Entonces la mayoría de todas nosotras tuvimos que pasar por la calle, por la prostitución, porque no teníamos ni siquiera herramientas, como te dije recién, tampoco teníamos leyes que nos ampararan y tampoco teníamos herramientas o sabíamos de que en algún lugar quizás nos podían tomar o emplear. Era imposible. Nosotras, las chicas que tenían trabajo era porque tenían peluquería en su casa o hacían algún tipo de trabajos de costura o de peluquería o de cocina, pero era particular, o sea, no era que alguien te empleaba. Imagínate que tener 17, 18 años, o sea, ¿con qué te podés ponerte un microemprendimiento o algo si no tenés? Imposible. Bien, y con respecto a esto, justamente no quiero dejarlo pasar, ¿Sí? el tema de la prostitución, que te he escuchado decir, obviamente, te lo acabas de mencionar también, Sí. que muchas veces está muy vinculado, ¿no? Las mujeres trans, las chicas trans, con el ejercer la prostitución por esto, porque no tienen otra opción. Claro. La prostitución debería de ser una opción como cualquier otro trabajo, o sea, que nosotros tengamos un abanico de oportunidades y si vos querés ser prostituta, genial, pero que también tengas la posibilidad de que si querés, bueno, ser ingeniera, o lo que quieras ser, que puedas, porque o sea, tampoco a nosotras nos sirve tener un montón de títulos para tenerlos guardados porque después a la realidad no nos toman, o sea, esa es la realidad en nuestra comunidad, en nuestro colectivo trans. Somos muy pocas las que tienen, o sea, un empleo formal y con título. La mayoría de mis compañeras, hoy en día ya no tanto, pero todo lo que fue hasta antes de la pandemia, la mayoría de mis compañeras ejercían la prostitución como único sustento de vida porque no había otra. Yo dejé hace ya como prácticamente 15 años, yo dejé la prostitución. Lo primero que me salió fue un curso de diseño de indumentaria industrial en la municipalidad. Me anoté, te dan como una pequeña beca o ayuda mensual, que eso me ayudaba para pagar el alquiler. Era una ayuda mínima, pero bueno, a la vez yo iba, estudiaba y después, bueno, mi mamá y gente me empezó a ayudar con el boca a boca. Bueno, mi mamá me ayudó regalándome una máquina, entonces yo empecé así, haciendo trabajos de costura, los primeros pasitos, hasta que después, bueno, fui estudiando un poco más, y bueno, y después realmente, o sea, dejé definitivamente la calle porque me dediqué a pleno a eso. No es fácil porque muchas veces no contás con el apoyo de un montón de gente. Hay un montón de mis compañeras que están, o sea, literalmente solas
porque, o sea, si fueron expulsadas desde muy chica de la casa, o, bueno, o migraron, porque a lo mejor son de otras provincias, se encuentran solas y lamentablemente si no tenés, o sea, el apoyo de alguien, es complicado, no es tan fácil como la mayoría de la gente cree que es fácil dejar la calle, porque termina siendo un círculo que a lo mejor, como ves que es plata, 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 entonces, bueno, y vos necesitas sí o sí pagarte el techo, pagar la comida y pagar un montón de cosas, y bueno, y si tu único recurso es ese, no te queda otra que seguir ahí. Eh, yo creo que sí se puede, que cuesta un montón, pero, o sea, las posibilidades están, las cosas cambiaron un montón. Te estoy hablando que, o sea, tenemos una ley de identidad de género muy nuevita, o sea, antes de eso era impensado todo. Si se puede, el acceso al sistema educativo ahora es mucho más fácil y más grato para nosotras que hace 15 años atrás. Eh, entonces ya es más fácil, pero como te digo, si después a la práctica, o sea, si yo estudio y después a la práctica no me van a tomar, porque van a anteponer mi, mi decisión de vida o mi sexualidad, no tiene sentido, o sea, tener un montón de estudios. Bien. Bueno, con respecto a esta etapa que estuviste viviendo con tu trabajo en la calle, Sí. ¿cómo ves el tema en la actualidad? Me dijiste, bueno, que obviamente ahora se ve menos, pero ¿sentís que es un tema que está presente y que no se habla como se debería hablar? ¿Sentís que hay que dejarlo como está? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista que transitaste esta etapa? La prostitución siempre es un tema tabú, porque, o sea, la mayoría de la gente de eso no quiere hablar, o habla siempre burlándose, pero si la prostitución existe es porque hay, o sea, hay una demanda. Eh, Acá en San Francisco, a partir de la pandemia, es como que mermó, eh, pero en ciudades grandes como en Córdoba y en Buenos Aires, la prostitución está siempre muy latente, porque son ciudades muy grandes, en las que hay muchas personas, pero la prostitución, o sea, es algo de que ya existía de hace muchísimos años. También termina siendo un tema tabú porque la mayoría de las personas que, a ver, en su momento consumían de nuestros cuerpos cuando trabajábamos en la calle, quizá eran los mismos que después nos cerraban las puertas de los locales de ropa, nos llamaban la policía para que nos detuvieran si íbamos a algún comedor a almorzar o a cenar. Eran los mismos que quizás después se burlaban con los amigos o con los familiares de nosotras. O sea, eh, eh, era algo, viste, como que vos decías, bueno, o sea, al final, y también todo el tiempo, o sea, está esto de que, bueno, dejen la calle, si quieren, busquen trabajo. O sea, la gente, hay mucha gente que no sabe todo el recorrido y que nosotras pasamos, que hemos llevado en un montón de oportunidades para cortar lo de la calle, porque está todo bien. La prostitución, quizás los primeros años, es todo como muy divertido, qué sé yo, porque bueno, porque tenés un grado de inconsciencia por la edad que tenés, pero a medida que vas pasando los años te das cuenta que seguís en la misma, los años pasan y te enfermas y no tenés servicio de seguro, no podés ir, nosotras en su momento tampoco podíamos ir al sistema de salud porque también si alguien llamaba nos llevaban detenida, porque cuando íbamos al sistema de salud también nos llamaban antes de la ley de identidad de género, nos llamaban por nuestro nombre asignado al nacer, siendo que nosotras les decíamos cuál era nuestro nombre y no nos llamaban con otro. Entonces también éramos desplazadas del sistema de salud. Entonces muchas de nuestras compañeras murieron porque, bueno, por el frío, y por un montón porque también la prostitución te lleva al consumo de sustancias. Y es inevitable, porque o sea, es una vida que no es tan grata, porque está todo bien, vos estás con tus compañeras y estás en su momento, pero cuando empieza a pasar los años y ves que es un círculo y que parece como que nada va a cambiar, o sea, hay muchas personas que terminan
en el consumo de sustancias y cada vez más se enferman más. No es fácil, porque bueno, estás en la noche, a lo mejor te tomas un trago o algo y todo lleva a que tu cuerpo se va deteriorando con el tiempo. Es eso, justamente poner el cuerpo, incluso muchas veces con personas que quizás no conoces. No, y también con el peligro de que no sabes con quién salís, que te puede golpear, que te puede... acá, bueno, en la ciudad no pasó, pero te pueden, en ciudades grandes las han matado, contraer enfermedades, o sea, un montón de riesgos que quizás también los puedas correr con un trabajo formal, pero ya es distinto, es totalmente distinto. Yo reconozco que a mí el trabajo y a un montón de mis compañeras que tenemos trabajo nos cambió la vida, porque te cambia totalmente la rutina, porque nosotras antes vivíamos más de noche que de día, era muy raro vernos en el día, pero también por esta cuestión de que si nos veían en el día nos llevaban detenidas, o sea, entonces de la única manera que saliéramos era a la noche, que también nos llevaban detenidas, pero bueno, nosotras teníamos que salir a trabajar, no nos quedaba otra. ¿Han tenido muchos conflictos de ese tipo con la policía? ¿Era constante? Sí, bueno, mis compañeras las más grandes, como Brenda y otras chicas que algunas migraron hasta de país, sí, tuvieron muchos problemas con la policía, las llevaban detenidas 15 días, 30 días y más. Y era sistemático, era siempre, o sea, era un artículo que era por vestimenta inadecuada, escándalo en la vía pública y así. Hasta más o menos a partir del 2003, 2005, nos dejaron de llevar así tan seguido. Porque era una semana y otra semana y otra semana. Salías y a lo mejor a la noche te tenías que ir a trabajar porque ya no tenías dinero. Porque, o sea, mientras vos estabas ahí adentro, tus compañeras te llevaban de comer y te llevaban las cosas, pero bueno, después vos tenías que hacer lo mismo y tenías que tener el dinero para pagar. Entonces, cuando salías, a lo mejor volvías a caer y hacía a lo mejor horas que había salido. Siempre me acuerdo de lo mismo. Hay una de las compañeras que dice que vivió más adentro de una celda que afuera. El acoso policial en la mayoría de mis compañeras adultas mayores fue horrible, horrible. Pasaron por situaciones muy feas, de abuso, de acoso, pero bueno, ¿con quién lo ibas a denunciar? Se supone que la persona que te tiene que cuidar o te tiene que proteger es la que está ejerciendo el abuso o esas cosas que no deberías de pasar. Bien, desde tu parte, ¿ibas a trabajar con miedo en ese momento, en esa etapa? ¿O no siempre era así? Y a veces sí, creo que los primeros años fueron los más complicados, porque bueno, tenía 18 años, 17, 18 años, o sea, esos años, porque bueno, todavía era muy chica, sí. Después, bueno, es como con todo, te vas haciendo y bueno, y es como que siempre tenés una red de contención de tus compañeras. Te estoy hablando todo año 2002, 2001, o sea, hace un montón. No había celulares como los que hay ahora, entonces la red de contención era, bueno, en boca pasaban y si te decían que pasaba algo, bueno, te ibas o algo así. Sí, los primeros años fueron como unos años bastante duros, de miedo, porque bueno, porque también aparte que todo lo que veías no era bueno, o sea, veías que compañeras que eran mucho más grandes que vos todavía estaban trabajando en la calle y vos decías, y este va a ser mi futuro, o sea, no veías, o sea, un buen futuro, te veías ahí y bueno, eso también te genera angustias. Los primeros años sí fueron. Después, bueno, no, porque bueno, le vas encontrando, no sé, o sea, no es el gusto, le vas encontrando el lado positivo, que bueno, estás haciendo eso, pero te vas armando tu casa, vas teniendo tu lugar, podés formarte en otras cosas y bueno, le encontrás como el lado positivo a una situación que no tiene mucho de positivo, o sea, al contrario.
porque yo a todo el mundo le digo, a mí cuando yo trabajaba en la calle, en la noche, a mí me alejó de amistades, de familias, pero no por el hecho de que no tenía aceptación, sino porque la mayoría de los festejos siempre casi son todos de noche, y yo, bueno, si yo iba a un festejo de cumpleaños, de lo que fuere, me perdía de trabajar, y un día menos de trabajo era menos plata para poder sobrevivir. Todas esas cosas se fueron revirtiendo cuando dejás, entonces te acostás más temprano, vivís distinta, pero esa es la parte negativa que tiene, que te aleja de las personas. Y porque también después muchas veces la gente también o sea, casi siempre te hace las mismas preguntas, como te decía, te hacen las mismas preguntas y después encima es ya con esa connotación sexual, que bueno, o sea, vos después terminás diciendo, no, mira, soy una persona, no soy solamente un objeto sexual, tengo ganas de hablar de otras cosas. Entonces como que te vas alejando, y por eso la mayoría de nosotras teníamos como un grupo entre nosotras, porque también a lo mejor estaba todo bien con nosotras, pero bueno, después a la hora de la verdad a lo mejor no te invitaban a la casa, o te veían en la calle y no te saludaban. Entonces es como que había también mucha hipocresía. Seguían estando esos prejuicios, ¿no? Hoy en día muchísimos menos, porque yo creo que también la gente eh, con todo lo que se mostraba por televisión y con todo, o sea, la gente tenía como un pensamiento feo con respecto a nosotras, cuando después la gente no sé qué debe haber pensado, que nosotras no teníamos familia, que no teníamos, o sea, sueños, que no teníamos visión de futuro. O sea, cuando la gente empezó a conocernos y ver que éramos más que a lo mejor que la transición o que el transvestismo mismo, se dieron cuenta de que, bueno, que había una persona con sentimientos, con familia, entonces todas esas cosas y todo lo que de los preconceptos que tenían para con nosotras se fueron rompiendo. Yo creo que hoy en día, al margen de que siga habiendo un montón de prejuicios, y bueno, y el contexto social en el que estamos viviendo tampoco ayuda, se fueron rompiendo un poco de eso. Y las nuevas generaciones también vienen con ese nuevo oleaje de que todas esas cosas, o sea, la sexualidad pasa como a un segundo o tercer plano, no les importa, no vienen con esa carga como veníamos nosotras, o sea, la mayoría de nosotras, que, o sea, es como que tenías un mandato de que tenías que ser así, 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 y cumplir con algunas cosas. Yo creo que las nuevas generaciones vienen a romper eso. Hay un montón de chicas que no quieren ser madres, hay un montón de chicos que tampoco quieren ser padres, y que no tienen el prejuicio ese de que, ay, no, es gay, ay, no, es trans, o ay, es lesbiana, no me voy a juntar porque ¿qué van a decir si me junto? Yo creo que las nuevas generaciones vienen a romper con todo eso, y que le enseñan quizás a personas de mi edad, abuelas más grandes, o vienen como a romper esas cosas de que nosotros, o sea, no lo teníamos, porque bueno, no había, por lo menos yo hablo de mí, no había información, no había nada. O sea, nosotras no sabíamos un montón de cosas porque no había Google, no había Wikipedia, no había nada. Entonces lo que se veía era lo que se pasaban por la tele. O podías investigar, bueno, que en la biblioteca, pero tampoco había tanto como para investigar con respecto a la transexualidad. Asimismo, también dentro del colectivo trans hay beneficios, entre comillas, obviamente, por ejemplo, sobre los hombres trans por sobre las mujeres trans. ¿Eso se ve en la sociedad? Sí. ¿Hay cambios, incluso teniendo en cuenta esto, por ejemplo? Sí, primero que soy una convencida que las mujeres trans somos más discriminadas que el varón trans, porque el varón trans es como que, bueno, vivimos en una sociedad, obviamente, patriarcal, machista, que, a ver, nosotras, al nacer, o sea, hombres, y romper con eso, y ser mujeres después, es que venís como, o sea,
como que es una traición al género. Contra el sistema, Y supuestamente. contra el sistema y contra el género. En cambio, el varón trans, como hace cosas de varones, entonces es más aceptado. La mayoría de los varones trans de acá de la ciudad tienen un empleo formal y no de ahora, sino de hace mucho. Tienen como una mirada, la sociedad tiene una mirada hacia el varón trans totalmente distinta a la que tienen hacia la mujer trans. Convengamos que la mujer trans también es cosificada, como te dije, o sea, por el cuerpo, porque tenés que tener, o sea, ser voluptuosa, curvilínea, y siempre la figura de la mujer trans está siempre sujeta a ser objeto de deseo. El varón trans no viene a cumplir con todas esas cosas. Viene como a romper otras cosas, también tienen como un perfil más bajo. No quiere decir que no hayan pasado también por situaciones de discriminación, porque conozco un montón de chicos que también pasaron por lo mismo. Pero bueno, ya el hecho de no tener que ejercer la prostitución y no tener que pasar por un montón de otras cosas por las que sí pasamos nosotras, le es más llevadero. Has ayudado durante mucho tiempo, ¿no? A chicas que estaban en la calle, que ejercían la prostitución, ¿no? Sí, tuve en mi casa viviendo y siempre, o sea, intenté, bueno, de que no terminaran en la calle por el simple hecho de que, a ver, yo ya los pasaba y yo sabía a lo que iban. No es fácil porque una vez que, como te digo, una vez que vos ves la plata, que todo el mundo que dice que es fácil, que no es fácil, o sea, tiene un montón de cosas negativas, pero bueno, es complicado después sacar a esa persona de ese sistema. Sí, he ayudado a muchas y hoy en día también tengo muchas, o sea, consultas, me hablan las mamás o los mismos chicos y chicas para ayudar en la transición, para ayudar en el recambio hormonal. Me piden, o sea, me piden consejos o más o menos te van preguntando. Todas tenemos vivencias totalmente distintas, pero te van preguntando y me parece súper positivo porque, bueno, nosotras, o sea, la mayoría de nosotras, la referente siempre que hemos tenido, siempre ha sido, o sea, en la calle. Como te dije, no teníamos quizás el apoyo del sistema de salud, entonces era automedicarse y hacerse cosas que después terminan siendo dañinas para la salud de una. Entonces ahora, como las cosas cambiaron un montón, hasta los padres, a mí me llama mucho la atención, más o menos tienen mi edad los padres o un poco más, me consultan sobre un montón de temas que bueno, que me parece genial, porque yo creo que así también se hace más llevadero, o sea, por ambas partes, porque no solamente cuando transiciona la persona trans, sino también todo su entorno, porque tienen que acostumbrarse de que vos te levantaste un día siendo varón y al otro día te levantás porque sos mujer y tienen que saber que te tienen que llamar distinto, tienen que verte distinto, o sea, transiciona todo tu entorno, toda tu familia, tus amistades. Entonces me parece que cuando hay alguien que te pueda más o menos o enseñar o guiar, es más llevadero y es como un poco más, te aflojas un poco más. Bien, aprovechando eso de las generaciones y esto que mencionás, además de gente o padres quizás de personas que están transicionando, que se interesan por esto, hay generaciones quizás adultas que les interesa por lo menos preguntar o aprender con respecto a los cambios, con respecto a dejar de tener esa sociedad tan patriarcal que vemos. Sí, sí, hay ¿Está el mucha gente. interés Sí, por aprender? sí, está el interés. Nosotras hemos dado charlas y siempre en las convocatorias que tenemos de encuentros, me llama la atención muchas veces que, bueno, que van gente muy joven y gente también muy grande. Quizás con un prejuicio que después se termina rompiendo porque se dan cuenta de que todo lo que tenían incorporado no era así. Les cambia totalmente a un montón de personas, les cambia la cabeza. Yo creo que también todo esto de la tecnología, las redes, viene como para también ayudar porque, bueno, te podés mostrar,
visibilizás tu lucha, visibilizás tu vida. Entonces, eran cosas que no pasaban antes, porque a ver, antes era impensado ver a lo mejor a una mujer trans, o sea, como ahora hay en la tele, como hay en streaming, como hay en un montón de situaciones, eh, en canales súper reconocidos, era impensado. Entonces vienen como con un poquitito de prejuicio, porque bueno, también nos han tildado de ser violentas, agresivas, pero también tienen que ponerse a pensar que muchas veces era o sea, de tantos golpes que hemos recibido, o sea, te pones como así, porque o sea, no te dejan ingresar a baños de mujeres, no te dejan ingresar a boliches, no te dejan quedar, o sea, a comer. El sistema de salud te rechaza porque, bueno, porque no saben cómo tratarte. Te llevan detenida la policía. No podés ingresar al sistema laboral. Un montón de cosas en contra hacen que vos te pongas como una armadura y que, bueno, entonces te dicen algo y reaccionás. Cuando después la gente se da cuenta que, bueno, que todo eso es por todo lo vivido y que, bueno, y que si venís como cualquier otra persona, si vos venís, o sea, con la mejor, nosotras respondemos bien. eh, pero, pero la mayoría de la gente grande que tenía como así prejuicios o un preconcepto para con nosotras, cuando nos empezaron a conocer, esas cosas se fueron como quebrando, rompiendo. Y también hay gente grande que creo que, bueno, que o ha sido bendecida o tocada, que directamente ya no tenía esos prejuicios, porque yo siempre digo lo mismo, yo cuando iba al secundario, o sea, al margen de que era bastante hostil con los profesores, tenía una profesora divina que yo creo que ella vio en mí que realmente la pasaba mal y era súper amorosa, era una mujer grande y sin embargo ella, tengo contacto hasta el día de hoy, hasta el día de hoy sigue siendo una persona amorosa. Entonces yo creo que bueno, que hay personas que realmente, o sea, dejan un montón de cosas de lado y ven más allá, o sea, no se quedan con el cascarón que hay por fuera. Y está también esa gente que a pesar de que trata de entender y aprender cada día más, sigue teniendo Sí. esos comentarios muchas veces que vienen también por esto, ¿no? Por la crianza y por la sociedad. Sí, y al margen, que es entendible, porque a ver, obviamente que todos venimos con cosas aprendidas Ujú. de nuestros padres, de nuestros abuelos y de lo que vemos. Hay mucha gente que sigue siendo negada y que sigue diciendo que, por ejemplo, hace un tiempo que le vengo diciendo a un montón de gente que no es una elección. Yo no elegí ser un día así, o sea, yo lo sentí como cualquier otra persona sintió ser heterosexual y no tuvo que dar explicaciones, yo lo sentí así, o sea, era inevitable, o iba a pasar o cuando pasó, o iba a pasar más adelante, o no sé, pero cuando lo sentís muy adentro, en tu esencia, no hay explicación. Eh, pero yo a todo el mundo le digo, no es una elección sexual, porque si no yo no hubiera elegido, si hubiera sabido, no hubiera elegido pasar por todas las situaciones feísimas por las que pasamos de discriminación, de exclusión social, de exclusión laboral. Yo creo que la mayoría de mis compañeras que son mucho más grandes, que la pasaron todavía peor, hasta que las han corrido de sus hogares siendo muy chicas, si fuera una elección, vos no elegís pasar por todo eso. Y bueno, o sea, yo creo que las personas que tienen ese preconcepto y que es a rajatabla y que no hay manera de que puedan romper con eso, me gustaría saber si en algún momento se puso a hablar con alguna de nosotras para realmente saber si sus conceptos estaban errados y no se dejan llevar por lo impuesto socialmente, por lo que ven por las redes, porque como te dije, el contexto social no ayuda tampoco. O sea, nosotras somos acusadas de un montón de cosas que no son así. Fuimos acusadas no hace mucho de pedófilas cuando no es así. La mayoría de las personas de la comunidad LGBT o sea, fuimos abusadas de niños o de niñas. Entonces, una persona que es abusada después no repite lo que pasó. Te lo digo,
no con conocimiento porque no me pasó a mí, pero tengo compañeras y tengo compañeros que han pasado por esa situación y serían incapaces de hacer semejante aberración. Eh, yo sé que muchas veces el contexto social, lo que se muestra por redes o lo que se muestra por la tele, ayuda a que todas esas cosas como que tomen más fuerza, pero no es así. No es que nosotras vamos por la vida abusando o haciendo cosas que no. No, porque o sea, todas venimos también de una familia con valores, o sea, como cualquier otra persona. Y con respecto al colectivo en general LGBT que mencionabas recién, ¿cómo es el apoyo de la sociedad hoy en día? La gente se suma a las movilizaciones, se suman a las actividades que hacen más allá de las personas que están relacionadas, como decíamos antes, quizás alguien que está transicionando o que están queriendo aprender. El resto de las personas apoya, se suma, sigue estando presente esa violencia quizás en redes. Nosotras acá en San Francisco estuvimos como mucho tiempo muy calladas, muy tranquilas, hasta mediados de 2018, fines de 2018, nos convocamos entre nosotras. Una de nuestras compañeras más grande, Brenda, fue la que nos llamó para reunirnos y para armar el centro trans de acá de San Francisco y empezarnos a movilizar, a marchar, a pedir por nuestros derechos que estaban muy vulnerados, porque o sea, ya estábamos cansadas de la negativa de un montón de cosas. Nosotras creímos al principio de que nuestra visibilización no iba a ser positiva, porque bueno, por todo lo que veníamos pasando de hace un montón de años. Eh, y la respuesta fue súper positiva de la sociedad. Nosotras pensábamos de que no, que nos iban a decir, qué sé yo, siempre por las redes hay alguno que otro que puede llegar a reírse, a criticar o a poner, pero la respuesta, la mayoría siempre fue positiva, porque nuestro reclamo era genuino. O sea, nosotras lo que queremos es trabajar. No pedíamos otra cosa más que eso, no queríamos que nos regalasen nada, no queríamos que nos donasen, no queríamos, o sea, ni tampoco pedíamos que nos acepten, simplemente respeto y que nos dieran la oportunidad de poder trabajar. Las primeras convocatorias que tuvimos fueron súper positivas. Tuvimos el llamado de varios chicos que la tesis final en los trabajos que tenían para hacer de cierre de año, quizás querían hablar sobre la comunidad LGBT o la comunidad trans, y bueno, y se visibilizó un montón también por ese lado, y la respuesta fue muy positiva. Nosotros teníamos miedo porque, bueno, no sabemos siempre cómo puede llegar a reaccionar el otro con respecto a la diversidad. Pero la verdad que, o sea, al principio estuvimos como muy sorprendidas porque no pensamos que iba a ser tan así. Pensamos que iba a ser como un poco más hostil. Bien, por suerte, como decías, el hecho de la presencia del trabajo en las calles, de la prostitución, es mucho menor, ¿no? Sí, creo que de la mayoría de las compañeras que están acá en San Francisco, si queda una o dos trabajando, creo que son muchas. La mayoría ya, o sea, no ejerce más la prostitución. Eh, o a lo mejor sí, pero no sé si es como único medio de vida. La mayoría ya no ejerce más la prostitución, tienen trabajos formales, pero como te digo, también esto cortó un poco, creo que cortó más con todo lo que es la pandemia, porque es como que, bueno, el aislarse, no podíamos transitar, entonces es como que eso las dejó un poco. Sigue habiendo un montón de otras compañeras que, bueno, que están también con problemas de consumo y que también necesitan el apoyo y el acompañamiento para poder salir de eso y también y de la situación de prostitución, porque todavía imagínate, o sea, prostituirte y tener problemas de consumo son como dos problemas todavía más graves, pero son menos las que, por lo menos, o sea, a cuando yo trabajaba, son muchísimo menos. Si quedan 4 o 5 trabajando, creo que es mucho.
la realidad cambió para la mayoría de nosotras. Otras no, todavía no, pero bueno, me parece que con el tiempo también les va a llegar que de cambiar, porque bueno, porque como te digo, transicionar también por la calle no para todas es de la misma manera. Bien, y con respecto al colectivo, muchas veces se dice bueno, que la prostitución debería ser ilegal. Bueno, desde el colectivo justamente no se busca esto, se busca que sea una No. opción, ¿no? Una opción laboral, porque muchas veces, como mencionabas, es la única opción que tienen. Claro, en muchos lugares quieren que la prostitución, o sea registrada, que tenga aporte y demás. La prostitución debería de ser una opción entre otros factores o entre otros puestos de trabajo. O sea, si vos querés poder acceder a otro puesto de trabajo, bien. Si querés prostituirte, bien, pero saber que también en el abanico podés optar por otra cosa. Pero si la única opción es la prostitución, deja de ser un medio de trabajo, porque es el único sustento que tenés, es a lo que te lleva que, bueno, si no haces eso, ¿de qué vivís? Me parece que sí, que debería contemplarse como trabajo, pero siempre y cuando puedas vos tener la opción de poder ir a trabajar a otro lugar. Si no, también deja de tener sentido o de ser un trabajo. Eh, eh, a ver, yo creo que la realidad para las futuras generaciones va a ser distinta. La mayoría de las chicas trans que vengan, que sean más chicas, mucho más chicas, adolescentes, no van a tener que pasar por la calle, no van a tener que pasar por la prostitución, porque bueno, los padres también tienen otra cabeza. eh, es distinto, las chicas trans no son expulsadas del sistema educativo, cosa que sí le pasó a la mayoría de nosotras. O sea, o dejabas el colegio porque era tanto el hostigamiento que pasabas día a día que, bueno, o sea, no querías ir a un lugar en el que lo pasabas mal. Y hay un montón de compañeras que terminaron el primario y el secundario siendo adultas, porque era de la única manera, porque bueno, ya te haces más fuerte y ya lo que te digan ya no te importa tanto que como cuando sos una criatura o sos adolescente. Eh, entonces, bueno, si sos expulsada del sistema de educación, y bueno, no tenés muchas opciones, o sea, terminás prostituyéndote porque no tenés un sustento y no tenés medios como para, bueno, para, como para llevar adelante. Así. Me parece que las nuevas generaciones vienen totalmente distintas, con una cabeza totalmente, hablo en general, no solamente de las chicas trans, sino de la mayoría de las generaciones, con una cabeza totalmente distinta que van a poder, tanto las chicas trans, poder acceder a otras cosas que no sea la calle. Bueno, Jimé, muchísimas gracias. A vos. Ya para cerrar, bueno, algún mensaje que se le puede dejar a la gente, sobre todo para aquellas personas que quizás quieren aprender, pero o muchas veces no se animan o no saben cómo porque tienen miedo a lo mejor de faltar el respeto. ¿Cómo pueden acercarse y cómo pueden aprender? Eh, bueno, por las redes está Centro Trans San Francisco y nosotras hace 2 años que estamos trabajando, se abrió un área que es la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad. Nosotros estamos trabajando ahí, acompañando a transicionar, asistiendo a compañeras con problemas de salud y con problemas económicos. Tratamos de asistirlas, de acompañarlas. Acompañamos también a los padres de la juventud, LGBT, obviamente, porque nosotras nos manejamos con esa población y con esa minoría que es con la que quizás la pasa peor. Se pueden acercar. Nosotras siempre hacemos encuentro de pares, siempre hacemos reuniones. Toda la gente está invitada siempre a sumarse a la lucha, porque no es necesario ser parte del colectivo para sumarte a la lucha o para luchar. Siempre están invitados para acercarse. Las puertas siempre están más que abiertas para poder dialogar, para armar algo en conjunto, porque todo se puede planear y armar algo muy lindo. Y el mensaje es que, bueno, que
yo creo que tengo un mensaje, o sea, una esperanza de que las cosas van a cambiar, que bueno, que, a ver, mi realidad cambió. Yo no pensé, nunca pensé ser esta mujer trans adulta, y te estoy hablando hace 10 años atrás, con un trabajo y con una realidad totalmente distinta. Que la realidad es totalmente distinta a mis compañeras que quizás no pudieran disfrutar de todos los beneficios que ellas mismas lograron, porque o sea, lo que lograron es gracias a la lucha incansable. Perfecto, bueno, ya para cerrar, tenemos un regalito, un presente por parte de la gente de ITECH, que te lo entregamos por formar parte de este segmento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias para ustedes.